Amigos de Últimas Noticias de hoy. Emocionantes noticias. Finalmente un alivio económico estatal con un valor de hasta $1.500 está en camino para brindar un respiro a muchos estadounidenses. Mantente atento mientras compartimos los detalles más importantes de cómo podrás calificar y cuándo debes de esperar estos grandes fondos aprobados. Como siempre, tu bienestar financiero es nuestra prioridad y estamos aquí para proporcionarte la información que necesitas para poder estar aliviado en estos tiempos difíciles. No te pierdas esta importante actualización. Por ello te invitamos a que le des un me gusta a este video, que te suscribas a nuestro canal, activa la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ti de primera mano. Pues así es, señores, actualmente se acaba de aprobar un nuevo alivio económico, el cual viene con un valor de $1.500. Miles de personas que viven en el estado de Arizona están muy prontos para recibir este alivio, este estímulo de $1.500, si es que cumplen con los criterios de elegibilidad que este gobierno local está solicitando. Este dinero se ha aprobado en el estado con la finalidad de ayudar a los residentes que son los más vulnerables económicamente, para que puedan sobrellevar la inflación, la cual, como muchos sabemos, ha impactado de una manera importante en los costos de servicios y productos en los Estados Unidos. Para poder recibirlo solamente califican a aquellas personas que hayan presentado su declaración de impuestos del año 2021 y además, y obviamente, deben ser residentes estables en el estado de Arizona. El reembolso máximo para individuos, jefes de familia y parejas casadas que presentan una declaración por separado es de $750, pero para aquellos que envíen su declaración en conjunto podrán recibir hasta $1.500. Debes de tener en cuenta que para ser elegibles a este pago de estímulo económico, debes de llenar el formulario 1099 MISC, que es conocido como la información miscelánea de tu ingreso bruto ajustado, más que todo del año 2023. Si tienes alguna duda aparte, puedes visitar el sitio web oficial de reembolsos de impuestos familiares en el estado de Arizona, para pues obtener un informe más detallado sobre este pago, especialmente si eres uno de los casos que recibió un reembolso de impuestos en el año 2021 o antes. También se solicita que las personas que hayan pagado al menos $1 de impuestos deben de hacer esto para poder recibir este estímulo económico. Los residentes pueden obtener este dinero del Departamento de Ingresos de Arizona si cumplen con todos los requisitos establecidos. ¿Cuáles son? Presentar tu declaración de impuestos sobre la renta del año 2021. Presentar el crédito fiscal para dependientes en la declaración de impuestos del año 2021 utilizando el formulario 140 o 140A de Arizona. Y por último, haber pagado mínimo $1 de impuesto sobre la renta personal. Pues así, señores, finalmente los residentes en el estado de Arizona estarán viendo un alivio económico muy importante. Pero eso no es todo. Arizona no es el único estado que busca brindarles un alivio a sus residentes. Actualmente hay un nuevo estímulo estatal que puede llegar a un valor increíblemente de $9.000. No está aprobado, pero se está planteando en el estado de Minnesota, y este será parte de un programa piloto de ingresos básicos universales, el cual estará entregando de manera mensual hasta completar esta gran cantidad de $9.000. Este programa piloto contaría con un presupuesto de unos $100 millones, y es una propuesta de los legisladores para ayudar económicamente a más de 10,000 personas que residan en el estado de Minnesota. Se pretende entregar cheques mensuales con un valor de $500 en un periodo de 18 meses.
En total, cada beneficiado va a recibir un tope de $9,000. Aunque aún no es una política que ya se aprobó, se planea que en caso de proceder, las personas que lograrían la elegibilidad tendrán que tener ingresos familiares iguales o inferiores al 300% del nivel federal de pobreza. Prácticamente esto se traduce, para una familia de 4 personas, en unos $93,600. Y es que la necesidad surge luego de que la pandemia se haya aprobado tantos cheques de estímulo a nivel federal para ayudar a las personas que pasaron por este bache económico. En ese entonces, esto se tradujo en 3 cheques de estímulo. Y ahora, ante la ausencia de una ayuda económica que se extienda por todo el país, y con una inflación que sigue siendo alta, aunque de manera más lenta, hay estadounidenses que siguen necesitando un empujón para cubrir sus gastos a fin de mes. Es por ello mismo que la necesidad de los estados de establecer programas de alivio económico para algunos de sus residentes. Este es el caso, pues, en la ciudad de St. Paul, en Minnesota, han creado sus propios programas piloto de ingresos garantizados. En otras entidades hay cheques de reembolso e incluso créditos fiscales, como el tributario por hijos, aunque esto puede ser también a nivel estatal. Respecto, pues, a este programa de ingresos básicos universales de hasta $9,000, los analistas actualmente ven muy poco probable que se apruebe exactamente en este año 2024, pero se espera que no sea la última batalla por parte de los legisladores del estado de Minnesota, quienes actualmente están trabajando en algunas modificaciones, para que de este modo visiblemente sea más probable que se logre aprobar. Cabe recalcar que actualmente, en un estado en concreto, hay una fecha límite para solicitar un reembolso de impuestos de $300, y esto está sucediendo en Colorado, el cual la fecha que tenemos actualmente es el 30 de junio de este año 2024. Obviamente, esto es una devolución de impuestos, el cual están pagando por alimentos en el estado. No es para todas las personas. Solo serán elegibles aquellos que sean residentes y que además puedan demostrar que tienen bajos ingresos. El objetivo de este programa es simple: darles un empujón financiero. Si bien este programa se anunció el 15 de febrero de este año 2024, se comenzaron a aceptar solicitudes a partir del 1 de marzo. Esto es lo que ocurre en Boulder, Colorado. Las autoridades explicaron detalladamente que esperan ayudar a los residentes a pagar el incremento en los precios de alimentos, los cuales se han visto disparados desde el año 2022, como bien sabemos, cuando la inflación rebasó récords históricos.